epistemológica de la psicología. Resumen, se hace una evaluación de la psicología como ciencia, se cuestiona a la psicología, a través de una disciplina filosófica, la epistemología, entendida como la filosofía de la ciencia. Se pregunta, ¿la psicología es una ciencia? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología como ciencia? ¿Cuáles son las características de la psicología como ciencia? ¿Cuál es el objetivo de la psicología como ciencia? Esta evaluación epistemológica se hizo a los tres paradigmas más significativos dentro de la psicología: el psicoanálisis, la psicología cognitiva y el conductismo. Palabras clave: epistemología, psicoanálisis, cognitivismo y conductismo. Introducción. Desde los orígenes de la psicología, este estuvo muy ligado a la filosofía, ya que su nacimiento se dio en el mismo seno de la filosofía y los primeros postulados psicológicos fueron principalmente planteados por filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. El significado etimológico de esta ciencia tiene raíces griegas, psaiki y logos, entendiéndose como el estudio del alma, claro esto en un contexto de la filosofía griega antigua, aproximadamente en el siglo V a.C. La filosofía puede servir a la psicología para interrogar y cuestionar sobre qué tan científicos son sus conocimientos, puesto que, como toda ciencia, ha sufrido cambios a lo largo de su desarrollo. En el presente artículo se hará una evaluación filosófica de la psicología como ciencia. Cuestionaremos a la psicología a través de una disciplina filosófica, la epistemología. Epistemología de la psicología. La epistemología se entiende como una disciplina de la filosofía que trata sobre el conocimiento científico o, en pocas palabras, sobre la ciencia. Realiza algunas interrogantes como: ¿qué es la ciencia? ¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Cuál es su objetivo de dicha ciencia? ¿Cuáles son las características que le dan la categoría de ciencia? Extrapolando estas cuestiones a la psicología, tendríamos que responder a: ¿es la psicología una ciencia? ¿Cuál es el objeto de estudio de la psicología como ciencia? ¿Cuáles son las características de la psicología que le dan la categoría de ciencia? ¿Cuál es el objetivo de la psicología como ciencia? A. Definiendo la ciencia. El desarrollo de la ciencia está ligado al desarrollo mismo de las teorías, y al contexto histórico en que éste se desarrolla, ya que, como diría, con cada paradigma científico responde a ciertas problemáticas y es aceptado hasta que en un determinado momento el cuerpo teórico no puede solucionarlas anomalías que van surgiendo dentro y fuera de ella. Entonces es en ese momento que una nueva teoría toma posición de un nuevo paradigma por lograr solucionar las anomalías que la anterior teoría no logra hacerlas. Kuhn, 1971. En este contexto del desarrollo de algunas teorías científicas, es necesario explicar lo anterior para comprender que cada paradigma nace dentro de un contexto y responde a dicho momento histórico. Para definir ciencia nos remitiremos hacia la epistemología, es decir, los cuestionamientos filosóficos acerca de conocimiento científico. Según Mario Bunge, la ciencia no puede definirse en un par de líneas. Es por ello que plantea una decupla. Podemos afirmar que una ciencia particular es un conjunto de conocimientos que nace de la problemática, buscando en ella objetivos, es decir, nuevos conocimientos usando el método científico, que debe ser lograda por una comunidad científica quienes tienen supuestos filosóficos, un fondo formal que es la lógica, un fondo específico que se ayuda en otras ciencias. Asimismo tiene un fondo de conocimientos, es decir, un objeto de estudio, porque estudia algo de la realidad, y todo esto se da en una sociedad que promueva o por lo menos permita el desarrollo de la ciencia. Bunge, 2010. Podemos resumir que toda ciencia tiene un objeto de estudio. Ese objeto debe ser observable y pertenecer a la realidad. Tiene objetivos, supuestos filosóficos y debe hacer uso del método científico. Por otro lado, la epistemología cataloga a todas aquellas disciplinas que no se acerquen o aproximen a su definición de ciencia como pseudociencias, es decir, un conjunto de ideas o prácticas que se presentan como ciencias aunque de hecho no lo son. Bunge, 2010. B. Características de la ciencia. Para Bunge 2010, la ciencia auténtica tiene 4 características principales. Y, mutabilidad, la ciencia con la investigación suele enriquecer o corregir el conjunto de conocimientos, es decir, la ciencia se va modificando. 2. Compatibilidad, los conocimientos no deben romper con los conocimientos previos, ya que en base a las teorías anteriores se podrá comprender y evaluar las nuevas ideas y sus hipótesis serán validadas de acuerdo a grado de conformidad razonable.
3. Interacción parcial con otras ciencias. Esto es usar otras áreas de la ciencia o de investigación, ya que el conjunto de la ciencia forma un sistema. 4. Control por parte de la comunidad científica. Los productos de la investigación científica son sometidos al cuestionamiento y la comunidad convierte a la investigación científica en una empresa que se autocuestiona, autocorrige y autoperpetúa. Luego de haber definido y caracterizado a la ciencia, pasemos a responder nuestra principal interrogante: ¿la psicología es una ciencia? Como ya se mencionó, la filosofía y la psicóloga tienen muchas cosas en común. En ambos la definición es muy variada. En filosofía existen un sinfín de definiciones, desde los antiguos filósofos griegos hasta la filosofía contemporánea. Lo mismo sucede en psicología. A lo largo de su evolución se le han dado muchas definiciones. Desde su origen en la antigua Grecia con Platón y Aristóteles, pasando por la edad feudal con los tomistas, llegando a la era científica de la psicología gracias al contexto y la osadía de Wilhelm Wundt, a lograr instaurar el primer laboratorio de psicología experimental, pasando por el estructuralismo, funcionalismo, la Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo y el cognitivismo. Cada uno define a la psicología desde su óptica y quizás sea esa su limitación de por qué la psicología no puede unificarse. Definiendo la psicología como ciencia. Para que la psicología pueda estructurarse como una ciencia ha tenido que atravesar una larga travesía histórica, en la cual no había una clara definición de lo que era la psicología y cuál era su dominio o campo de estudio. Como diría, con los paradigmas dentro de la psicología han ido sufriendo muchas revoluciones desde sus orígenes en el estructuralismo de Wundt, el funcionalismo de James, la Gestalt alemana, el psicoanálisis, el conductismo y el cognitivismo hasta los actuales postulados de las neurociencias o la neuropsicología. Debemos aclarar que cada paradigma respondió a problemas concretos en el contexto en el que se desarrollaron. Por ejemplo, el paradigma estructuralista respondió a la era científica en todas las ciencias, ya que para que una disciplina pueda convertirse en ciencia tenía que basarse en la experimentación. Así Wundt respondió con la creación del primer laboratorio de psicología experimental, dándole el rango de ciencia a la psicología. No es fin del presente estudio realizar un análisis concienzudo de cada paradigma, solo me limitaré a las que considero las tres grandes revoluciones científicas en la psicología: el psicoanálisis, el conductismo y el cognitivismo. A. El psicoanálisis. Es una escuela psicológica que nació con Sigmund Freud en el siglo XX. Fue un paradigma producto del contexto social y político en que se encontraba en ese momento Austria y Viena, donde la era victoriana miraba con malos ojos a toda expresión sexual, reprimiéndola y obligando a los hombres a esconder dichos deseos y buscar satisfacerlos en los centros de prostitución, por lo que sus explicaciones respondieron momentáneamente al problema de la histeria, ya que la medicina no podía encontrar solución a ella. Para el psicoanálisis, la psicología debe estudiar el inconsciente, ya que es ahí justamente donde está el origen del comportamiento humano. En palabras de Freud 1953. Más, por nuestra parte, hemos llegado al concepto de lo inconsciente por un camino muy distinto, esto es, por la elaboración de una cierta experiencia en la que interviene la dinámica psíquica. Nos hemos visto obligados a aceptar que existen procesos o representaciones anímicas de gran energía que, sin llegar a ser conscientes, pueden provocar en la vida anímica las más diversas consecuencias, algunas de las cuales llegan a hacerse conscientes como nuevas representaciones. Freud, 1953. Freud estructuró un marco teórico que respondiera a su teoría. Así teorizó sobre las pulsiones, los mecanismos de defensa, las tópicas de la estructuración de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. Todas ellas energías que luchaban entre sí por la dominancia de unos sobre otros. Por ejemplo, si una persona se confundía al hablar, entonces tenía un acto fallido, uno, que no era más que la realización del deseo inconsciente de la persona. Ahora pasemos a evaluar el paradigma psicoanalítico. Para esta escuela psicológica el objeto de estudio es el inconsciente. Este contiene fuerzas dinámicas que ocurren en el interior del sujeto. Es una parte que el sujeto no conoce y no sabe de su existencia, y para ello está el psicoanalista que interpreta todo lo que el paciente le va narrando. Pero dicha interpretación es subjetiva, porque el significado que se le pueda dar a lo que el paciente dice depende del psicoanalista. Es decir, el inconsciente no se puede observar, la interpretación que se da del mismo es subjetiva y por ende no cumple con la definición de la ciencia, pues no es observable ni objetivo. Asimismo, tiene como trasfondo filosófico al idealismo subjetivo y no hace uso del método científico, ya que no hace uso de la experimentación para la comprobación de su marco teórico.
D. La psicología cognitiva. Nació entre 1950 a 1960. Centra su estudio en los procesos y fenómenos cognitivos. Para esta escuela, la psicología debería centrar su estudio en los procesos mentales implicados en el conocimiento, como son almacenar, recuperar, reconocer, comprender, entre otros. Para muchos, la psicología cognitiva nació como alternativa al conductismo, que veía a la mente como una caja negra inaccesible. Para la psicología cognitiva, los procesos mentales se asemejan a una computadora el cual procesa la información. Generalmente usa esta metáfora para explicar los procesos y fenómenos mentales. La psicología cognitiva pone especial énfasis en la influencia del procesamiento de la información sobre la conducta. Escobedo, 1993. Para este paradigma psicológico, la conducta del sujeto depende de cómo procese e interprete la información. Es por ello que no todos reaccionarán de la misma manera frente a un estímulo, ya que no todos interpretamos de forma similar. Esto parece ser a simple vista cierto, pero no todo lo que brilla es oro. Ahora pasemos a evaluar la definición de psicología del paradigma cognitivo, en el marco de la ciencia. Su objeto de estudio son los procesos mentales o procesos cognitivos que suceden al interior del sujeto. Los procesos mentales son subjetivos, por ende no cumplen con la objetividad del objeto de estudio en la ciencia. Pues los pensamientos o la memoria de otra persona no se pueden ver o tocar, los métodos que usan son más neuropsicológicos. Un cognitivista puede afirmar que un EEG-2 o una TP-3 u otros métodos demuestran la existencia de los procesos cognitivos. Mucho cuidado con esta afirmación, pues lo único que se puede evidenciar son zonas del cerebro que se activan cuando se realiza alguna actividad, acción, etc. La psicología cognitiva tiene un vínculo muy fuerte con las neurociencias, ya que se basa en muchas de sus técnicas para tratar de demostrar la existencia de los procesos psíquicos o mentales, lo cual sería como querer explicar que una persona está feliz o alegre, porque su cerebro libera un conjunto de hormonas como la dopamina, oxitocina, etc. Sin la necesidad de un hecho externo, de un estímulo que provocará dicha reacción neuronal. Sobre los supuestos filosóficos de la psicología cognitiva, se debe ser prudente cuando se afirma que cada persona interpreta de manera distinta un hecho o acontecimiento y que sobre todo esto depende de uno mismo. Filosóficamente estamos hablando de un idealismo subjetivo. Esta corriente filosófica nos dice que es el sujeto el que crea su realidad, es decir, depende de cómo vea, de cómo lo interprete, cómo lo procese. Si afirmamos lo anterior, llegaríamos a un relativismo gnoseológico. Al decir que cada uno tiene su propia verdad, esto es idealismo subjetivo, entonces no podríamos conocer la realidad en que vivimos. La definición de psicología por el paradigma cognitivo tampoco soporta una evaluación epistemológica de la ciencia. C. La psicología conductista. Nace como un nuevo paradigma, con una nueva definición para la psicología como ciencia, desde sus inicios con Watson, quien demarcó la psicología como la ciencia que estudia la conducta del ser humano. Asimismo, el interés del conductista no es solo conocer la conducta, sino controlar las reacciones del hombre. Pues estas conductas no eran ocasionadas por el medio exterior, es decir, los estímulos. Watson, 1947. La definición de la psicología que dio el conductismo considera que el origen de la conducta está fuera del sujeto. Es decir, la conducta no es causada por estructuras mentales como lo planteaba Wundt y el inconsciente freudiano, o los procesos mentales como lo propone el cognitivismo, ya que todas ellas son explicaciones dualistas. 4. Todo lo contrario, lo que causa la conducta está afuera, en la realidad objetiva, y se le llama estímulo. Desde el manifiesto conductista se entiende a la psicología como la ciencia que estudia la conducta o el comportamiento. Ahora vamos a someter a una evaluación la definición de la psicología como ciencia del paradigma conductista. Tiene un objeto de estudio si es la conducta o comportamiento. El objeto de estudio es objetivo. Sí, la conducta puede ser observada, medida, cuantificada. Su objeto de estudio pertenece a la realidad. Sí. La conducta es parte de la realidad objetiva, se puede encontrar en la naturaleza y la sociedad. Tiene objetivos. Sí, su objetivo más claro, la predicción y el control de la conducta. Tiene supuestos filosóficos. Sí, el materialismo filosófico es la base filosófica del conductismo, ya que parte de la premisa que la materia existe independiente de la idea, y por supuesto el paradigma conductista hace uso del método científico, específicamente del método experimental. El paradigma conductista es la única que logra satisfacer la definición de ciencia. Ahora pasemos a evaluarla con las características de la ciencia planteadas en la primera parte. Mutabilidad.
El paradigma conductista no es el mismo desde hace más de 100 años. Su cuerpo teórico se ha ido modificando. Así tenemos que dentro del mismo conductismo se han dado batallas teóricas. La teoría watsoniana encontró anomalías en su propio marco teórico, que fueron solucionadas por el conductismo skinneriano. Quizás uno de los paradigmas más sólidos en la psicología, ya que el marco teórico se ha construido en base al método científico. Los principios hallados en los laboratorios se han logrado traducir muy bien a la práctica de la psicología clínica en la modificación de conducta, entre otros. En la actualidad ha ido reformulando el paradigma dentro del mismo conductismo, el interconductismo de J. R. Cantor, que entiende la conducta humana como una interrelación entre el hombre y su ambiente. Varela, 2008. Compatibilidad. El paradigma conductista se construyó, como el mismo Watson lo afirma, como una respuesta a la psicología introspectiva, de Wundt, James, Freud, entre otros. Las anomalías en el campo teórico, la principal de ellas la objetividad del objeto de estudio de la psicología, los objetivos y el método científico, fueron superadas por el conductismo, como ya se explicó en la sección anterior, y este paradigma se evaluó en base a las teorías anteriores, encontrando compatibilidad con las teorías anteriores e incluso superándolas. Interacción con otras ciencias. Quizás una de las críticas que más y muchos se han hecho y no por ellas son verdaderas, es que el paradigma conductista es mecánico, simplista, e ignora el SNC. 5. Ya Skinner en su libro sobre el conductismo aclaró que hay una influencia de la base biológica en la conducta. Es más, sería absurdo en la actualidad negar a la luz de las neurociencias que el cerebro tiene algo que ver en el comportamiento de los organismos. Para el paradigma conductista, en la conducta interfieren muchos factores como la biología del sujeto, su historia previa, etc. Esto quiere decir que el conductismo hace uso de otras ciencias como la biología, la sociología, recurre a la lógica, las matemáticas, pero como toda ciencia advierte que estas otras ciencias ayudan a conocer la conducta, más no son las causantes, influyen pero no son determinantes, es decir, hay una relación de influencia más no de causa-efecto. Control por parte de la comunidad científica. El paradigma conductista usa el método científico usada por las ciencias y principalmente el método experimental, para realizar sus investigaciones científicas rigurosas con un control de las variables. El producto es el conocimiento científico que se pone a discusión, se cuestiona, se corrige y se vuelve a experimentar. Como se puede observar, el paradigma conductista es la única que puede soportar una evaluación epistemológica de la ciencia. Ahora responderemos a la última cuestión epistemológica planteada al inicio: ¿cuál es el objetivo de la psicología como ciencia? Para Bertrand Russell, la ciencia es un conocimiento que busca leyes generales relacionados a ciertos hechos particulares. Russell, 1988. Asimismo, Lakatos menciona que una característica principal de los programas de investigación es su capacidad predictiva. Un programa de investigación debe conducir a descubrir hechos nuevos hasta entonces desconocidos, es decir, poder anteponerse a lo que ha de suceder, ya que los programas regresivos solo fabrican teorías para acomodar a los hechos ya conocidos, manipula las hipótesis para ser explicadas por la teoría. Lakatos, 2002. Parabans 2010. Un conocimiento científico busca leyes de la naturaleza, la cultura y las aplica, tras el desorden y la fluidez de las apariencias. La ciencia fáctica descubre las pautas regulares de la estructura y del proceso del ser y del devenir. Se puede afirmar que la ciencia tiene como objetivo principal la de descubrir las leyes por la cual se rige la realidad. Apliquemos ese concepto a la psicología. Del anterior análisis, definición y objeto de la psicología, solo el paradigma conductista logra satisfactoriamente soportarlos. Veamos ahora qué nos plantea el paradigma conductista sobre el objetivo de la ciencia. Desde hace mucho tiempo se le juzga al paradigma conductista de querer quitar la libertad al hombre, pero quizás sea la única que busca leyes bajo las cuales se desenvuelve el comportamiento. Como lo afirma Skinner 1974, la ciencia es la búsqueda de un orden, de uniformidades, de relaciones válidas entre hechos. Empieza como empezamos todos, observando episodios aislados, pero inmediatamente pasa a la regla general, a la ley científica. Para paradigma conductista, la conducta no sucede al azar, no está dominada por fuerzas ocultas de más allá, ni por la capacidad interna del sujeto. Estas son pseudoexplicaciones, sino todo lo contrario. Para el paradigma conductista, el comportamiento es producto de los estímulos a los cuales está sujeto el hombre. Asimismo, se debe entender que no toda conducta es igual, dependerá también de las características del estímulo, como la intensidad del estímulo, la regularidad con que presenta,
la naturaleza del estímulo, entre otros. Para el conductismo, el comportamiento está regido por los estímulos del medio ambiente. Estos estímulos no dependen de la conciencia del sujeto porque existen independientemente de él, ya que pertenecen a la realidad, al ambiente en sí. Podríamos decir que conducta está determinado por las contingencias de la realidad y que éstas tienen sobre el comportamiento. Para el conductismo es posible descubrir las leyes que rigen el comportamiento, ya que no hay conducta al azar, sino que tras la aparente casualidad existe la causalidad. La psicología como ciencia debe encargarse de descubrir tales leyes. Para terminar, diré que en la actualidad, epistemológicamente, la psicología se encuentra en una crisis estructural, que será superada definitivamente por la teoría que de las explicaciones más racionales, objetivas, lógicas, metodológicamente basados en la experimentación del comportamiento. Hoy en nuestro medio producto de esta crisis han salido a brote un sinfín de pseudopsicologías producto del mismo contexto. Somos conscientes de que esta crisis es momentánea hasta que suceda una nueva revolución científica en la psicología. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.